Seguimos conversando con nuestro invitado de hoy, el diputado Héctor Rodríguez. Dejamos en el aire el tema del referendo revocatorio del mandato presidencial en caso de que se llegase a realizar. Cosa que, por cierto, el vicepresidente Aristóbulo Isturi, su compañero diputado Diosdado Cabello y muchos otros voceros del oficialismo han negado, han dicho que no hay tiempo. Sí. Y no solamente nosotros, lo ha dicho Súmate, lo dijo Capriles, no en este contexto, el contexto al principio de año cuando estaba tratando Pero quien lo tiene que decir es el CNE, diputado. No, y los políticos tenemos derecho a decir lo que queramos decir políticamente. Capriles, Leopoldo, Ramos Ayuno dice un conjunto de barbaridades todos los días, porque nosotros no podemos decir nuestros argumentos. ¿Acaso Ramos Ayuno, presidente de la Asamblea Nacional, no vive diciendo cosas horrorosas? Por ejemplo, que las magistradas del CNE, las rectoras del CNE son unas malandras. Entonces, si vamos a sincerar eso, pero quería terminar el tema de la narrativa, porque la narrativa es importante, porque dicen, no, que ahora están poniendo trampas y no nos va a dar tiempo. No, las trampas se las puso la Mesa de la Unidad. Porque si ellos todos querían el referendo, el 11 de enero, cuando se cumplió, el 10 de enero se cumplió la mitad del mandato, tenían que activar su referendo. Y los 7, 8 meses que ellos mismos declararon, porque es lo que dice el reglamento, les iba a dar tiempo que el referendo fuese este año. ¿Usted cree que pasó no enero, no es que lo creo, es que estoy seguro, el reglamento no te lo permite. Pasó enero, pasó febrero, pasó marzo, pasó abril, y en abril es que empiezas a hacer el referendo, empiezas el proceso. Cuéntame los 8 meses que Súmate, que Capriles decían en enero, porque es lo que dice el reglamento, y te lo lanza para el año que viene. Ahora no me vengas ahora a presionar, a decirme, ¿me estás cambiando el reglamento? No te lo estoy cambiando. Tus propias declaraciones así lo demuestran. Léete el reglamento y saca los tiempos. No, que si no lo haces ya, voy para la calle. Bueno, entonces, ¿que estás amenazando como un niño malcriado? Que tenemos que incumplir el reglamento para satisfacerte a ti. Entonces, ahí es cuando los voceros del chavismo dicen, mira, estamos leyendo el reglamento, estamos sacando nuestros tiempos, y efectivamente no te va a dar tiempo de hacerlo este año. Si fuese este año, ¿cómo estima usted sería el resultado de ese referendo revocatorio? Porque también hay que asumir un poco la voz para buscar su respuesta, porque ese es nuestro trabajo. ¿Qué voz? La voz de la gente en la calle que se nos acerca, a mí, que se nos acerca y nos dice, ¿qué crees tú que va a pasar? ¿Tú crees que va a haber referéndum? Y si va a haber referéndum, ¿qué van a hacer ellos? Te respondo con la voz de la gente que se me acerca a mí. Me dicen, ¿por qué están perdiendo el tiempo en la Asamblea Nacional? ¿Por qué no se juntan y se ponen a producir? ¿Ustedes creen que la prioridad nuestra es quién está en la presidencia o quién está en la gobernación? Nuestra prioridad es resolver el tema de las colas, el tema del desabastecimiento. Aquí yo entiendo que usted discuta que las causas de ese triunfo para ustedes no son necesariamente naturales ni políticas. Así es. Entiendo que la argumentación de ustedes está guiada a que la coyuntura económica favoreció el triunfo de la oposición. Los he escuchado aquí sentada con mucha atención hablar de eso y lo entiendo. Sin embargo, quisiera saber si en el plano de los hechos se sienten preparados no solamente para salir airosos de ese referendo revocatorio del mandato presidencial, sino también de los gobernadores. Porque además, ¿qué ocurre con esos gobernadores, por ejemplo, que son militares y que son chavistas? Hay quien juzga eso como un premio, es decir, como una suerte de bueno, yo te compro la fidelidad dándote una gobernación para que estés de este lado. ¿Y tú crees que los militares son así? Bueno, es una pregunta. O sea, bueno, te respondo personalizando, pero generalizando a quien piensa así. O sea, es una forma, es al final el tema del desprecio. No, el que está con el chavismo es porque está comprado, porque le dan un bolsal de arepa, porque piensa menos que los demás. Y al final hay parte de la élite política o de los dirigentes políticos que de verdad creen que es que el chavismo somos inferiores a los demás. O sea, no puede ser que los militares y los civiles que somos chavistas es porque de verdad creemos en nuestras ideas, porque las defendemos como pasión. Así como en la oposición debe haber alguien que cree en sus ideas. ¿Dónde está la idea más pura, diputado, suya, como chavista? No lo sé. No sé quién tiene la idea más pura. Yo defiendo la mía. Pero debe tener yo creo en la alguna democracia que pueda exponer. Yo creo en la democracia. Creo que todo el mundo tiene derecho a vivir con dignidad. No creo que los derechos sean un negocio. No creo que la educación deba ser un negocio, que la salud sea un negocio. Y en la contraparte de la bancada que represento, hay eso. Hay quienes privatizaron la educación en este país. Hay quienes llevaron que el 60% de los jóvenes estuviesen fuera del sistema escolar. Ese es también parte de la verdad. Ahora, ¿qué me hace reflexionar tu pregunta? Y además que la recojas, porque yo también la siento en los discursos de algunos actores de la oposición, que sienten que el chavismo es menos que ellos. No, si ese militar es gobernador, es porque le compraron la conciencia. No es porque es un buen líder, no es porque es un buen gerente, no es porque... Entonces, ¿por qué le ganó al candidato de la oposición? ¿Por qué ganamos 20 de 23 gobernaciones? Ahí no hay nada. ¿Por qué el chavismo tiene 17 años ganando elecciones? Eso no se reconoce. No, eso fue porque siempre tuvo el precio del barril alto. Sí, y el barril no estaba en $7 cuando nosotros llegamos. Y la pobreza extrema no estaba en 60%.
Entonces, ocurre ahora? ¿Qué ocurre desconocer ahora que absolutamente todo lo que hay en el chavismo es una forma de creerse uno que es superior que el otro. Y eso es parte de los errores que hemos cometido en la política venezolana. ¿Qué ocurre ahora? ¿Qué problema que cada vez que vamos a entrar en Honduras viene la pausa? ¿Qué ocurre ahora que el barril de petróleo está, bueno, difícilmente supera los $30? Esa fluctuación hay que considerarla, no siempre está en el mismo margen, pero yo diría que es difícil que supere los $30 en los últimos tiempos. Eso los compromete seriamente en el ámbito económico y sobre todo para poder costear el tamaño del aparato que tiene el Estado y las misiones, que de alguna manera yo siento fueron quizás el pilar fundamental del liderazgo de Hugo Chávez Frías como presidente de la República. Eso es sostenible, esa estructura, ese Estado de ese tamaño. Esa es parte del debate de los contrastes. O sea, del otro lado tú tienes gente que te dice el Estado mínimo, que fue lo que se impuso en los 90. Y de este lado creemos, no, el Estado necesario para los derechos. Yo, por ejemplo, creo que el Estado venezolano actualmente es pequeño. Yo creo que todavía hace falta más policías, más maestros, más médicos. Si tú debates esto sinceramente con actores de la derecha, te van a decir, no, que cada quien resuelva su problema como pueda, hasta donde podamos pagar. No, bueno, el país tendrá que producir más. Y ese es el gran reto que tenemos como generación. Cómo nosotros defendemos nuestro petróleo a nivel internacional, que es el esfuerzo que está haciendo el presidente Nicolás Maduro. Si no el petróleo estuviese en 10, el esfuerzo que ha hecho hasta ahorita es lo que ha permitido mantenerlo en 30 y lo vamos a seguir defendiendo para subirlo y levantar el otro potencial de la economía. Habría que pasar por la bondad absoluta de los funcionarios que detentan el poder en el Estado. Tendrían que ser absolutamente bondadosos y nobles todos, que no haya corrupción, para que ese Estado, que entiendo, ustedes aspiraban, se instaurara en Venezuela para que la revolución se perfeccionara, porque yo tuve muchos años escuchando al presidente Chávez hablar de su proyecto y creo que lo conozco perfectamente bien, pero pasaba además por una bondad absoluta del funcionario, incorruptible, cosa que en el camino, sobre todo con los controles que generaron tantos vicios, uno no ve. Es como si tú me dijeras que el corrupto está en el Estado y no en la sociedad. Y ese debate a mí me encanta porque yo fui dirigente estudiantil de la Universidad Central de Venezuela. ¿Qué venezolano se atreve a decirme a mí que en la Universidad Central de Venezuela no hay corrupción con los cupos? El problema de la corrupción no es un problema de un partido o de otro, del Estado o de la sociedad civil. Es un problema intrínseco a la sociedad. Y lo asumimos así para superarlo o nunca lo vamos a superar. Mientras sigamos diciendo, no, los corruptos son aquellos que están allá en el Estado. Ajá, ¿y qué me hablas de la corrupción de cupos en la Universidad Central de Venezuela? Que no la maneja el chavismo, que no la maneja el Estado porque es una universidad autónoma. Ese es un ejemplo muy concreto que lo denuncié siendo presidente del Centro de Estudiantes de Derecho, que te demuestra que la corrupción no es un problema de partidos políticos, es un problema cultural que juntos lo resolvemos o no lo vamos a resolver nunca. ¿Cómo ¿O es se que acaso, resuelve en el seno del gobierno? Y te pongo un ejemplo concreto, las empresas que entran en corrupción con el Estado son corruptas o no son? Y es el otro actor, porque no hay corrupción en el Estado si no hay corrupción en el que interactúa con el Estado. Entonces es un problema de la sociedad. Asumámoslo como tal y resolvámoslo. Yo creo que es un problema de la sociedad. En ese sentido hay autocrítica en el seno del gobierno, mira, diputado. ¿Qué gobierno de América Latina o de la historia venezolana tendrá generales, alcaldes, gobernadores de su propio partido presos? Creo que ninguno. Si hay alguien que ha actuado contra la corrupción con mucha fuerza, es la revolución chavista. Es la revolución chavista. Ahora, cuando se toca a alguien de la oposición que hizo algún acto de corrupción, no es un perseguido político. Tengo que hacer una pausa. Adelante. Se ha dicho desde el oficialismo también que no está garantizada la estabilidad laboral de las personas que firmaron a favor del referéndum. Bueno, pero lo hablamos al regreso. Vamos a hacer una pausa, ya venimos.